RCR 750 AM, porque lo bueno une. El siguiente programa educativo y cultural contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. Este programa es presentado por Arcus Group, su aliado en gestión de riesgos. Abecofa, somos Abecofa, mucho más que fotografía. Sonríe, ya estás en la foto. Esto es Diafragma 5.6 Radio, la fotografía que tú escuchas. El único programa pensado y creado para los fotógrafos y la fotografía. RCR presenta Diafragma 5.6 Radio, la fotografía que tú escuchas. Bienvenidos a Diafragma 5.6 Radio, la fotografía que tú escuchas, un espacio especialmente diseñado y pensado por y para la fotografía. Soy su anfitriona, Mónica Pupo. Me alegra estar aquí con ustedes hoy, 18 de febrero de 2023. Buenos días. Gracias por conectarse con Diafragma 5.6 Radio a través de Radio Caracas Radio, la radio que se ve. Esperamos que en esta hora y media de programa podamos compartir, y vamos a compartir realmente una gran experiencia fotográfica con ustedes. Como siempre, agradecemos al equipo de Radio Caracas Radio, conformado en la dirección general de la estación, el señor Jaime Nestares, gerencia de producción, Caterín Manzano, controles, José Tobar, asistente de producción, Rubén Áñez. Y recuerden, Radio Caracas Radio, la radio que se ve, transmite a través de su canal RCR 750, su canal en YouTube, para que estén allí conectados con nosotros y puedan formular y comentar con la experiencia, ¿no?, con nuestros invitados el día de hoy y siempre con todos nuestros invitados. Y también las redes sociales de Diafragma 5.6 Radio se encuentran en Facebook, Instagram, Twitter y YouTube. Ahí está Diafragma 5.6 Radio y también Radio Caracas Radio. Mi cuenta personal, mónica.pupo. Diafragma 5.6 Radio hoy ha llegado a un hito importante. Celebramos 200 programas exclusivos sobre fotografía. Cada sábado entrevistamos a fotógrafos, fotógrafas de todas partes del mundo para explorar, conocer su trabajo y sus procesos creativos, por supuesto. Todas estas entrevistas están disponibles en nuestro canal de YouTube, Diafragma 5.6 Radio. Así comenzamos. Conoce de cerca a tus fotógrafos. Detalle de nuestros invitados especiales. Macro. Bueno, en Macro tengo el honor de conectar con Francia para conversar con Claudia Bertou. Ella es artista visual y fotógrafa venezolana con más de 10 años de trayectoria. Claudia es graduada en Administración en Empresas Turísticas, con estudios en diseño gráfico e interiores. Su trabajo fotográfico abarca desde retratos en estudio y exteriores, así como composiciones de bodegones, naturaleza muerta e imágenes botánicas. Me complace estar con Claudia, quien reside en Francia, porque ella es una gran artista excepcional. También próximamente tendrá su inauguración, una exposición, la exhibición Amabilia, de la que nos estará conversando hoy. Bienvenida, Claudia, gracias por estar con nosotros hoy. Gracias, Mónica. La cuenta de Claudia en Instagram para que se deleiten y se enamoren de su trabajo, @claudiabertou.foto en inglés. Es fabuloso, ya verán qué bello es el trabajo de Claudia. Claudia, hay una pregunta fija que me interesa mucho de los invitados a Diafragma, que es cómo fue ese acercamiento a la fotografía, estudiando administración de empresas turísticas y estudios de diseño e interiores. ¿Cómo llegaste a la fotografía? Bueno, yo hace unos días escribí en el Instagram un poco la historia.
que bueno, siempre lo pienso cuando leo a grandes fotógrafos que tienen esa trayectoria tan súper chévere, que empiezan desde muy jóvenes en la vida, porque les pusieron una cámara en la mano y de ahí continuaron y bueno, el proceso es larguísimo y yo cuento que el mío no fue así, que yo, que la única vez que pedí la cámara prestada a mi papá, me la llevé a Margarita y se la perdí en un restaurante después de estar comiendo y tomando sangría y la dejé olvidada, ¿no? Oh. Bueno, de ahí siguió que siempre he tenido esa vena artística. Hice un tiempo cerámica, escultura, pero realmente sí es con el turismo que tengo esa oportunidad de viajar por toda Venezuela y tenía una camarita compacta. Bueno, ya después que me compré, dije, no, ya no pido nada prestado, me compro mi cámara y si la pierdo, bueno, la perdí, es mía. Bueno, me iba tomando fotos y decía, ay, bueno, quedaron bonitas, quedaron chéveres, igual iba pasando con el celular, pero no tenía ningún tipo de formación académica, por así decirlo, ¿no? Y la verdad es que empiezo bastante ya grande esta pasión por la fotografía y bueno, decidí estudiarla, decidí hacer primero hice el diplomado de ABECOFA, que bueno, que fue muy enriquecedor, y después paso a la escuela de Roberto Mata, que con Roberto decidí empezar otra vez de cero, desde el nivel 1, y bueno, fascinada porque yo creo que allí yo aprendí muchísimo también. Tuve muchísima más experiencia en cuanto a práctica que lo que había hecho antes, ¿no? Bueno, entonces uno sigue educándose toda la vida. Yo creo que yo nunca pararé de educarme ni de buscar cursos. Para mí eso es importantísimo. Y hoy en día que la tecnología te permite todo este tema de los cursos por Zoom, que para mí además a mí me encanta porque todo eso queda grabado y si se me olvidó algo lo vuelvo a ver una y otra vez. Lo retomas. Sí. Claudia, mientras te hago esta pregunta, porque leí en tu bio, en tu página web, atmósferas atemporales, ¿cómo buscas inspiración para crear tus imágenes con atmósferas atemporales? Tu imagen en el video no tiene que ver con la pregunta, pero estás congelada. No solamente escuchamos tu voz para que estés al tanto. Pero si nos puedes responder esto en el momento. Bueno, cuando hablo de imágenes atemporales es un poco que lo puedes situar entre algo clásico, algo contemporáneo. No es que pertenece a una etapa como tal específica, pues, sino que se puede mover en ese péndulo del tiempo, por así decirlo, ¿no? Que es ahora como un poco lo que yo estoy profundizando en mi trabajo, pues. ¿En qué estás profundizando en este momento? ¿Qué te inspira? Bueno, ha sido un proceso largo, ¿no? Ver dónde uno se puede como inspirarse o profundizar, pero ahorita estoy un poco con las alegorías, con lo que es leyendas, con lo que es mitología y los retratos. Me inspira mucho las historias y las historias antiguas. El otro día estaba en una reunión, también un taller, de que le preguntaban a uno, bueno, cuando tú dices qué haces, cómo es tu trabajo artístico, tienes que decir 3 palabras. Entonces yo decía, ay Dios mío, ¿qué digo? Y bueno, me venía a la mente, bueno, sí, es un trabajo muy femenino, es un trabajo delicado, pictórico. Siempre hay una tendencia a ver si es una foto o es un cuadro.
Eh, y bueno, por allí estoy, ¿no? Pero el proceso ha sido, el proceso para llegar hasta allí es largo, Mónica, porque uno empieza un camino y sobre todo cuando está la curva de aprendizaje de fotografía, experimentar Ujú. mucho y hacer muchas pruebas, ir para allá, para acá y de repente que está bien, pues, porque eso es el aprendizaje, pero una vez que ya lo has pasado, por lo menos la parte técnica, tienes que aprender a enfocarte y a Ujú. escuchar tu voz interna, que a veces no es tan fácil, porque hay que apagar las externas para uno, para uno empezar a escucharse y saber, bueno, esto me gusta, independientemente le guste a los otros o no, a mí me gusta, me sale fácil, me, me brota prácticamente natural. Entonces, ¿por qué no ir por aquí? Y esa aceptación Ujú. es importante y lleva tiempo. Yo creo que lleva tiempo en el proceso creativo bueno, de uno como fotógrafo, ¿no? Y cómo estamos viendo tus imágenes en este momento, las que nos compartiste, seguimos viéndote congelada para que estés al tanto. Y ¿Y por qué será que está congelado? A ver, yo si creo es que que yo tiene puedo que hacer ver con algo tu aquí. internet. Yo creo que tiene que ver con tu internet, ¿no? Pero no sé por qué te vemos congelada. Pero bueno, como No el tiempo sé. aquí en la radio Sí, es oro, entonces yo sigo preguntándote, lo importante es que claro. te estamos escuchando y estamos viendo tus imágenes en este momento. Por ejemplo, estamos viendo Amabilia y los Ujú. bodegones y me pregunto, ¿no? O sea, ¿cómo eliges los escenarios y los objetos para tus fotografías? ¿Cómo montas el escenario? ¿Cuánto te lleva? Bueno, el escenario de un bodegón. Bueno, yo te soy sincera, yo no puedo pasar frente a una tienda de venta de cachivaches y de corotos porque que abundan aquí en Francia, gracias a Dios, porque yo siempre estoy tratando de comprarme algo que me parezca raro o Que tenga, curioso, ¿no? sí, ese estilo como el que tú manejas, ¿no? Entonces, Romántico. sí, sí, sí. Bueno, yo voy armando, voy combinando. Pongo una cosa primero, la quito, me voy para atrás, la veo como se ve de cerca, la veo desde el visor, Ujú. vuelvo a armar, pongo más atrás, o sea, es increíble lo que el ojo parece que se transformara cuando uno pone el ojo en el visor, porque ves muchísimas cosas que no ves Ujú. cuando estás afuera, pues. Em, el proceso puede variar de tiempo según lo que vaya a ser, pues. Eh, los bodegones, en cierto modo, empecé a hacerlos podía ser muy rápido después de un tiempo. Luego Ujú. con los retratos sí me llevaba más tiempo porque eh, fue todo el proceso hasta desde los vestidos. Por ejemplo, el Claro. vestido no sé qué fotos están viendo, pero Podemos el ver vestido, Amabilia. Amabilia, ese vestido blanco es un vestido de novia que tiene 100 años, que yo compré Wow. en una tienda que se llama Emaús, aquí en Ajá. Francia, que es como un gran galpón de cosas que han donado y que venden Ujú. muy económico, ¿no? Entonces, tienen una parte de mercería. Yo cuando vi ese vestido, yo alucinaba tanto, yo decía, Dios mío, y me arrepiento de no haberle comprado el sombrerito, venía con su sombrerito. Oh, Se está deshaciendo, no se ve en la foto, pero él atrás claro. se está deshaciendo el hilo, Ujú. es para enmarcarlo ya él solo como vestido. Y, y obviamente es una talla como XXS, o sea, tenía Ujú. que tener alguien flaquito, flaquito para poderlo meter allí. Y, y bueno, como te digo, si llevo el tiempo de cuánto me llevó traer la silla o buscar el fondo o buscar el árbol que está atrás o el vestido, puedo llevarme un tiempo, sí. El fondo que acabas de mencionar, que me parece sumamente romántico y hermoso y delicado, ese sinfín, ¿no? ¿Qué es? Porque me impresiona la creatividad de las fotógrafas que he entrevistado y en una oportunidad una de ellas hizo un trabajo tan bello y el fondo era un colchón.
Era increíble, ¿no? Esa textura que tiene el colchón y quedó fabuloso. Dime, el fondo Sí. tuyo, el sinfín, ¿qué es? Es una tela eh, que venden aquí en una tienda francesa como para tapizar, eh, que bueno, compré un rollo gigantesco y lo pego así con clavos a la Ujú, pared. No tengo todavía todo el sistema de poner el fondo que quisiera, pero no, claro. no tengo ese sistema. Entonces, bueno, tú me ves a mí, he pasado por todo, desde clavos hasta cierre mágico. ¿No tienes eh, asistente? ah, ¿Tienes asistente? el gato, sí. El gato. Yo El te gato es bueno. mi asistente. No, qué asistente. Sí, Aquí está uno solo. Tú sabes que la sí, sí, fotografía sí. es muy solitaria. Eso sí es Y verdad. sí, sí, Ahora, sí. Claudia, la luz. Tengo un retorno que te escucho, me escucho a veces cuando este, te hablo. Ujú. Claudia, la luz de tus fotografías, ¿cómo trabajas la luz? En este caso de Amabilia, vamos a pasar las fotografías para ver Amabilia que tenemos más de ella. Háblame de la luz, por favor. Mira, yo empecé con luz natural, Ujú, sobre todo con los bodegones, eh, con la parte de las flores. Y yo cuando entro en retrato, ya yo tenía en la mente que yo quería tener mi flash de estudio, ¿no? Solo que yo no tenía los conocimientos de iluminación necesarios y yo tardé muchísimo en decidirme en comprar una luz de flash, además que la ujú, compré y luego tardé más en aprender a cómo se usaba, porque la tuve mal puesta por como por 3 meses, hasta que me dijo un profesor que me estaba dando clases de Photoshop, Tony Lorio, y yo le digo, mira, Tony, disculpa, pero es que yo compré esta luz y yo la tengo aquí y yo no la puedo ni voltear, ¿qué será? Me dice, ujú. pero pónmela a ver. Me dice, no, Claudia, es que eso está mal puesto. Y yo, ay, Dios mío, qué pena. Bueno, pero así empecé y no solo eso, sino que compré mal el aparatico que conectaba la cámara con la luz para que se disparara al dispararse la foto. Ujú. Entonces yo tenía era una Speedlight, otro flash de Zapata, que aprendía que cuando lo disparaba por fotocélula, disparaba la otra luz. Y así estuve trabajando todavía, o sea, ya tengo el aparato que sí es, Ujú, pero bueno, y no solo eso, sino que me di cuenta que tenía dos luces, que podía usar dos luces ujú. trabajando de ese modo. Pero básicamente trabajo con una luz, tengo tan poco espacio que no la puedo mover mucho de Ok, donde la tengo. Quisiera muchísimo más espacio, pero yo trabajo desde la sala de mi casa, que, que bueno, que ella llegó a ser sala hasta hace 2 años cuando yo decidí quitar modificar. todo. Yo le dije a mi hijo, nosotros recibimos a gente, no, y cuando vienen y se quedan en la cocina o en el comedor, así que yo no necesito esta sala. Y yo empecé a quitar. Qué Primero quité interesante. la mesa del centro, quité la alfombra, después quité el sofá, las dos butacas. No sabía dónde meter todo eso. Bueno, pero fui poco a poco acomodando y levanté todo y allí hago todo en ese espacio que no es muy grande, Esto, pero bueno, me ha servido para ingeniármelas, pues, es tu para estudio, es tu estudio. sí. Ahora, ¿cómo ajustas los colores en postproducción para lograr un determinado efecto? Porque se siente de verdad textura, parece, tus fotografías parecen pintura. Y me uno a la pregunta de Wilfer Páez, que saludos, nos saluda Ujú. aquí la edición, ¿con qué programas trabajas y el equipo de cámaras que usa? Nos pregunta. Ok, ok. Yo empecé trabajando con Lightroom Ujú, y pasé mucho tiempo sin usar Photoshop porque de verdad no sabía usarlo y me daba muchísimo miedo Photoshop hasta que tuve mi curso online, gracias a Dios, y Tony Lorio fue el que me enseñó. ujú. Y yo le dije, Tony, si tú logras que yo aprenda Photoshop, esto es un milagro, porque yo le tengo terror. No, tranquila, y así me fue llevando de la mano. Y no es que sepa muchísimo, pero sé las cosas
básicas, por así decirlo. Y de Photoshop, si me preguntan qué es lo que más uso Selective Color Ujú. en modo de fusión y luminancia. Y sobre todo manejo los grises. Ujú. Yo sé que esto suena un poco técnico, pero si el que me preguntó sabe Photoshop, sí, sí sabe lo que le estoy Sí, sí, diciendo, claro. ¿no? Aquí en la audiencia, la mayoría de la audiencia son fotógrafos y fotógrafas. Créeme que estoy Ah, segura no, que... pero te puedo decir que yo tardé muchísimo en aprender Photoshop y ya yo era fotógrafo, entonces, No, no, bueno, por fíjate, eso te digo, aquí está Runis Felice, muy buen programa. Fabiola Fulcini, espero haberlo pronunciado bien. Vega, saludos también. Em, amiguita. Tony Lorio, que acabas de mencionar, te manda corazones y aplausos. Y Fran Frasca, que es fijo en nuestro programa, gracias. Saludos para ti, Fran. Así que Abrazos a son, Tony, a ¿ves? Fabiola. Son Sí. fotógrafos, son fotógrafos. Ahora también leí, Claudia, en tu bio, la herencia caribeña que tú quieres destacar. ¿Cómo has integrado tu herencia caribeña en tu trabajo fotográfico? ¿Cómo lo podemos percibir? Mira, en los tonos fuertes, en los rojos, en los verdes, en los azules. Yo, cuando uno emigra, uno no se da cuenta que uno va a meter en esa maleta un proceso mental que es hasta doloroso, que es muy doloroso, que uno se puede estar deprimido mucho tiempo por todo lo que dejó. Yo siento que ese desgarre, porque yo tengo muchísimo arraigo con Venezuela, Ujú. em, que ese desgarre y sobre todo vivir aquí el invierno, yo digo, el invierno no es tanto lo frío, el invierno es que todo el día es gris y se asoma una luz por allá atrás, pero no es que llegues a ver el cielo, es que sigue siendo gris, sigue siendo frío, Ujú. sigue habiendo una lluviecita ahí perenne, helada, entonces eso cuando dura una semana, 2 semanas, 3 meses, Ujú. te afecta anímicamente mucho. Y a mí me salvaba era poner cosas de colores. Yo empiezo con mis bodegones con mucho color porque, y además yo empecé un trabajo botánico, yo quería traerme el jardín de la casa de mi mamá y ponerlo ahí en mi sala. Yo necesitaba las flores, yo necesitaba Ujú. mariposas, yo necesitaba refugiarme en mi trópico. O Ujú. sea, era mi salvación porque lo que yo tenía afuera era gris. Entonces yo siento que eso me marcó, me dio un poco mi firma Ujú. y lo sigo usando y mis flores y mis colores son mi hilo de Ariadna con mi país, con mi jardín, con las montañas. Así conectas, Eh, sí, así sí, sí, conectas. Qué sí. bonito. Y además que yo me di cuenta que eso aquí diferenciaba. Ujú. eh, y era un plus porque no era normal que llegara alguien acá. Bueno, Ujú. sobre todo donde yo me muevo, que es una asociación de fotógrafos y todos son de la zona Ujú. y llego yo con ese poco de colores, para ellos es como, ¿qué es esto, no? Que es algo muy exótico. Y entonces Sí. yo dije, bueno, a mí me gusta, sí, quedarme ahí en eso, en lo exótico, pues. Qué lindo. Fíjate, Fran Frasca dice, está con empatía, ¿no? Hacia ti, todos desarmamos la casa para tener un espacio, para hacer un estudio. A veces la señora se molesta, dice. Y Juan José Nieves también nos dice, en sintonía desde Puerto Cabello, nos manda saludos. Ah, qué chévere. Qué Puerto bien, Cabello es bellísimo. Ujú. hermoso. Y ahorita el sol está radiante aquí. Ah, no, no me hable de eso, No por te favor, quería que hacer yo estoy en pleno invierno. panchorri. Bueno, yo estoy de salida, pero todavía estamos aquí en el Así, gris el gris 50% que digo yo oh que hay sí. perennemente en el cielo. Así es, cuando uno conoce los colores, exacto. Mira, Claudia, quiero saber ahora sobre tu exposición Amabilia que está próxima a inaugurarse. Dime cómo llegas allí, qué te inspiró crear la exposición Amabilia. Ah, bueno, llego allí porque yo gané el año pasado un concurso que hizo el Departamento de Cultura de la Alcaldía de Nantes. Yo vivo en la ciudad de Nantes.
Y la historia viene de cómo yo llego a participar, que yo creo que es la parte más interesante, porque pues sí, yo venía practicando la fotografía y todo lo que me gustaba, pero muy espontáneamente no es la palabra, pero como un poco desordenado, ¿no? Y cada vez tenía esa inquietud de que yo tenía que lograr vivir de la fotografía, que me contrataran, esa angustia que era terrible porque lo aleja a uno de su proceso creativo, Ujú. estar en otro modo angustioso. Y yo llego porque yo tengo que estar inscrita en una organización que es de empleo que se llama Pôle Emploi. Ujú. Que cada vez que yo iba me decían, pero ¿tú qué haces? Yo, bueno, yo soy fotógrafa. No, pero eso es un hobby. ¿Tú qué haces? Yo, bueno, yo hice otras muchas cosas en mi vida, pero yo no lo voy a volver a hacer. Ya yo lo que decidí hacer es esto. No, pero es que eso no es un trabajo serio. Así, me contestaban así. Yo salía deprimidísima y decía, esta gente, que este país que es supuestamente artístico y no me han dado Ujú. nada de apoyo. Bueno, el tema es que yo estaba como por el camino que no era con ciertas organizaciones. Entonces, en esta misma organismo de Pôle Emploi, ellos invitan iba a haber como un taller de confianza en sí mismo, ¿no? Que estaba dando el departamento de la región. Aquí, bueno, aquí hay varias jerarquías de cómo se divide en región, departamentos, todo eso. Ujú. Y yo dije, yo voy a ir y bueno, eh, así, bueno, a lo mejor me ayuda, ¿no? Un poco a, bueno, dije, voy a ver qué hay. Total que cuando fui, ya ese curso no estaba, yo se había acabado, que, que podían hacer por mí. Entonces yo les dije, bueno, mira, yo soy fotógrafa y nosotros podemos ayudarte también a conseguir empleo si tú quieres. Y entonces yo le digo, bueno, a mí me gustaría seguir con mi fotografía. Ah, Ujú. bueno, ok. Me dicen, aquí hay un organismo, Claudia, que se llama AMAC. ¿Tú lo conoces? Yo no. Ellos se encargan del arte contemporáneo y solo existen en Nantes y en París. ¿Tú quieres Ujú. ir con ellos? Que ellos ayudan como a los artistas que están en situación un poco precaria, ¿no? Y luego, sí, yo quiero ir. Ujú. Bueno, esa señora inmediatamente mandó un mail y a los 2 días me estaban contestando Qué con bueno. fecha para mi primera reunión con ellos. Y bueno, Mónica, cuando yo llegué allí, es como que Dios me había oído, me oyó, Dios, dije, el universo por fin me oyó. Yo dije, nada más cuando yo vi la oficina, que no es nada lujosa, pero es el Ujú. que se respira arte, yo dije, Sí, por fin, Dios mío, llegué a donde tenía que llegar. sí. Y bueno, me senté ellos dan es como lo que llaman un acompañamiento. Y yo me senté con ellos, con una señora, se llama Virginia, y con Virginia ella empezó, imagínate, yo solo llegaba con mi celular y mi Instagram. Ese era mi portafolio. Entonces ella me dijo, bueno, pero ¿tú qué quieres? Y yo en ese momento, yo lo que quería era como una página web. Yo decía, me gustaría tener una página web. Tengo mucho trabajo y me gustaría mostrarlo ordenadamente. Entonces dice, bueno, ok, vamos a empezar a trabajar. Ella hizo todo un esquema de trabajo, puso página web, me dice, tú primero te tienes que inscribir como artista autor en Francia. Y yo así, ¿cómo se hace eso? Bueno, yo te voy a ir diciendo todo esto y tienes que saber hacer un portafolio. Bueno, yo no sé hacer un portafolio. Bueno, tienes nosotros te vamos a ayudar, te vamos a ir guiando. Y como al mes, porque eso era una visita una vez al mes, Ujú. ella me dice, Claudia, dentro de la alcaldía abrió un llamado a postularse. ¿Por qué Ujú. no te postulas? Que ellos tienen 2 galerías aquí en Nantes y una está nada más dedicada a los fotógrafos. ¿Por qué no te postulas y yo te ayudo a hacer el portafolio? Qué bien. Entonces, bueno, cuando empecé a ver cuáles eran los requerimientos, se volvía, ¿no? Tienes que ser artista autor. Entonces yo le digo a ella, mira, tengo que ser artista autor. Y yo no me he inscrito. Dice, bueno, dice, tenemos que correr porque eso se lleva como 3 semanas. Y la ventana para postularse era en 3 semanas. Total Wow. que bueno, yo vine
hice todos los requerimientos administrativos y cuando yo pude, cuando uno se inscribe te dan un número, que es como un número de cédula, por decirlo así. Cuando yo tuve ese número es que yo pude mandar, pero en el interín yo había empezado a aprender a hacer un portafolio digital, yo no tenía ni idea. Y yo tenía un desorden grandísimo en esa computadora lleno de fotos. Me comentaste también, Claudia, que me parece bien interesante para todos nosotros esta experiencia cuando ya te dan la sala y te dan un croquis para montar la exhibición. Bueno, es que desde que te postulas, ellos cuando tú te postulas, ellos ya te dieron el croquis y tú tienes que postularte con un portafolio, con un texto que donde esté tu biografía, tu CV que es distinto a la biografía, tu propuesta artística, o sea, lo que ellos llaman un dossier artístico, que es una serie de esquemas de textos. Que eso fue para mí lo más difícil, o sea, nunca había tenido esa guiatura. Esa experiencia, y tenías que entregar, tú tenías ese croquis, tenías que imprimirlo y tú tenías que decir cómo tú ibas a mandar tus obras, tus fotos, en qué formato, en qué soporte quiero decir enmarcado. Sí, el montaje. El montaje. Y se lo tienes que mandar a ellos. Ellos no te van a hacer nada. O sea, tú tienes que llegar y hacer todo tú. Y es bien interesante. Y lo estoy haciendo. No, y eso fue en marzo. Eso fue en marzo. Y yo entregué ese portafolio el último día. Y lo más cómico es que lo entregué y ni siquiera no me contestaron. Y yo le digo a la que me está dando el acompañamiento, bueno, yo lo entregué, pero no me contestaron ni nada. Me dicen, no, eso hay algo raro, porque siempre contestan sí. que lo recibieron, sí. por lo menos. Y cuando les escribí me dicen, no, es que no abre. Y ya. yo, ay, no puede ser. Bueno, lo volví a mandar. Bueno, total que todo lo hice el último minuto. Y bueno, la respuesta llegó. Eso fue en marzo del año pasado, en abril. La respuesta llegó en octubre. Llegó el 26 de octubre. Yo recibí ese email como a las 10 de la noche que había sido elegida. Qué bien. Con 12 artistas más, porque ellos le dan a cada artista un mes. Y yo no lo podía creer. Bueno, ya yo había perdido las esperanzas, porque yo sabía que iban a contestar en octubre, pero yo decía, bueno, contestarán los primeros días. Y bien. Bueno, ya para el 26 de octubre ya yo estaba capas caída. Claudia, me quedan pocos minutos. Me gustaría saber el significado de Amabilia. ¿Por qué nos puedes explicar el significado del título de tu exposición? Y también que nos puedas decir, por favor, cuándo se inaugura tu obra y si podemos... Sí, mira, Amabilia es un nombre en latín que significa hermoso o querible. Y yo pasé como 3 semanas buscando un título hasta que... Y tenía varios, pero no ninguno me llenaba y no sé cómo. De repente tuve como el pensamiento, busca algo en latín que sea universal. Y llegó Amabilia y que lo siento que tiene que ver mucho con el tipo de fotografía, ¿no? Esta exposición abre el 4 de marzo y termina el 25 de marzo. Tengo la llave para mí desde el 1 de marzo hasta el 31, pero mientras uno hace el montaje y el desmontaje, tengo esas ventanas de días, ¿no? Qué bien. Y me dijiste que del 4 de marzo hasta el 25. Sí. Ahora, 3 semanas. Es increíble, a mí me parece increíble el trabajo que realizas, Claudia, porque no solamente es hacer el trabajo, pero todo lo que conlleva y lo que has hecho sola, desde el punto 1 hasta montar la obra, ¿no? Que tienes que trabajarla, pensarla, armarla, es increíble. Y me gustaría preguntarte qué tipo de emociones o sentimientos esperas
transmitir a través de tus imágenes, de tus obras? Bueno, yo espero despertar curiosidad. Espero despertar sentimientos hacia la belleza, hacia lo femenino, hacia la sensualidad. Yo pienso que los colores también aportan mucha alegría de espíritu. Pues, sí, en tu narrativa están los colores que son increíbles, esa narrativa de creatividad, ¿no? De lo sensual, de lo romántico. Sí. Me parece sublime tu obra. Como te digo, gracias. me parece Gracias, me parece hasta pintura por la textura que podemos percibir en la carne, en ese trozo de carne, esa manzana roja y brillante y apetecible. Sí, estás viendo el bodegón. Estamos. Sí, de verdad que sí. Fíjate, aquí un mensaje para ti, Nélida Gruber dice: Claudia, qué interesante tu espectro de inspiración, excelente. Y Felice dice: Claudia, te felicito por tus deseos, que te sigan siendo realidad y éxitos. Gracias, Nélida. ¿Qué consejo les das a los jóvenes que quieran aplicar, empezar así, por ejemplo, con los bodegones? ¿Cuál es la clave para capturar esa textura? ¿Qué consejos le darías a ellos? Mira, no es clave. Yo lo que aconsejo es que practiques algo que yo aprendí mucho aquí en Francia y que yo traía una idea como errónea que yo me había hecho anteriormente, era de no ahondar en las cosas, de que si estabas haciendo algo lo mismo por mucho tiempo era malo, ¿no? Y que uno tenía que ir cambiando. Yo aprendí eso aquí y aprendí eso en un curso de grabado que yo me metí también y estaba haciendo unos árboles, una cosa, y de repente pasé a hacer algo abstracto y el profesor me dice: pero ¿qué pasó con los árboles? ¿Por qué los dejaste? Y digo: no, porque yo siento que ya los hice mucho. Y me dice: no, tú tienes que quedarte ahí y profundizar, y ahí es donde uno se vuelve experto en algo. Mira, a mí fue tan revelador esa frase que yo dije: este hombre tiene razón. Yo extrapolé todo eso a la fotografía después y dije: no, yo me quedo aquí, así se fastidian de los bodegones, pero si me está llenando y si yo siento que encuentro además que se abren caminos nuevos, ¿por qué no quedarme ahí? Claro. Y si yo diera un consejo, es quédate donde tú sientes que ahí está pasando algo, donde tú sientes que estás encontrando algo. No tenemos como la inmediatez de ya salir de las cosas. No. Sigue ahí, experimentando. Profundiza ahí, sí. Quédate ahí experimentando y quédate en esa parte. Y yo, desde que me empecé a pensar así, las cosas han salido muchísimo mejor. He podido tener como un cuerpo de trabajo. Qué bueno, Claudia. Qué bueno. Sí. Claudia, se nos acabó el tiempo. De verdad, para mí ha sido un placer, como te dije al principio, y un honor conocer a través de ti tu obra. Profundizar a través de ella. Recuerden la red social de Claudia, claudiabertou.foto en inglés, tu página web claudiabertou.com, ¿correcto? Sí, claudiabertou.com. Sí. Bertou, lo pronuncié mal, discúlpame. No te preocupes. Gracias. Todo el mundo lo hace. Sí. Gracias por estar con nosotros la mañana de hoy. Un fuerte abrazo y mucho éxito a tu exposición y todos los proyectos que te plantees. Gracias, Mónica. Gracias a ti por invitarme. Un placer haber estado en tu programa. Un fuerte abrazo. Igualmente. Vamos a una pausa y al regreso continuamos con Diafragma 5.6 Radio. No te vayas. Enseguida regresa Diafragma 5.6 Radio. La fotografía que tú escuchas. Arcus Group
Organización venezolana especializada en consultoría y capacitación en protección y la gestión estratégica de riesgos. Contáctelos al 0212-624-7177 o al 0412-399-3265. AVECOFA, la Asociación Venezolana de la Comunidad Fotográfica y Afines, sigue apostando a la formación de profesionales en nuestro país a través de cursos, talleres y el diplomado en técnicas y artes fotográficas. Somos AVECOFA, mucho más que fotografía. @AVECOFA, 0212-793-4620. De costa a costa, cada semana, usted podrá ser parte del sentimiento varguense que inundará la señal de RCR, el Pitazo en Vargas. Acompaña a Luis López en el recorrido por la ruta de la actualidad informativa en el litoral. Comentarios, denuncias, reportes de tránsito y cómo están las playas. Información de primera mano de todo lo que ocurre en el estado Vargas. El Pitazo en Vargas, todos los domingos, a partir de las 8 de la mañana, por RCR 750 AM. Pluralidad contigo. Respeto contigo. Responsabilidad contigo. Libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Estás escuchando Diafragma 5.6 de radio. La fotografía que tú escuchas. Para acercarnos y aumentar nuevos conocimientos para profesionales y aficionados. Puntos focales. Continuamos con Diafragma 5.6 Radio, la fotografía que tú escuchas, ahora en compañía de Freisy González Portales, antropóloga de la Universidad Central de Venezuela, fotógrafa y músico. Sí. Egresada de la organización Nelson Garrido y del Centro de la Imagen de Lima, Perú. También ha trabajado como docente de fotografía en diversos espacios, encargada de bibliotecas y como documentalista fotográfica en proyectos editoriales y de investigación. Sus proyectos fotográficos han formado parte de publicaciones y exposiciones individuales y colectivas en Venezuela y en otros países, como Perú, Chile, Ecuador, Argentina, Estados Unidos. Y Freisy está con nosotros con motivo de sus 2 proyectos fotográficos más recientes, Donde ya no eres nada y Volver al azul. Además, nos hablará un poco sobre Inauditas, exhibición colectiva en la que está participando. Desde ya, como siempre, los invitamos a seguirla en su cuenta de Instagram, @Freisy González. Bienvenida a Diafragma 5.6 Radio. Hola, Mónica. Muy buen día a todas y a todos. Y bueno, gracias de verdad por la invitación. Y sabes que hay algo curioso con esto de las radios, ¿no? Que yo sé que nos miran en este momento, pero sí, como esa cosa de imaginar o de escuchar e imaginarte imágenes, ¿no? Ya que hablamos de fotografía, sí. Eso me parece curioso, como que si cerráramos los ojos y imagináramos eso. No, y hablar de fotografía, por ejemplo, en radio siempre se ve como un impedimento o algo aburrido, imposible, pero es que tenemos que poner la creatividad, imaginar, y es como leer. Lo que estás leyendo, te estás imaginando lo que está sucediendo. Y bueno, ahí ponemos a funcionar nuestro... Y la escucha, que es como sumamente importante, ¿no? Así es. Antropóloga. ¿Cómo describirías tu relación con la fotografía siendo antropóloga? Bueno, sí, después de eso, cuando lees los CVs de la gente ya uno no sabe cómo qué hacer mucho, ¿no? Oye, y leer el tuyo... Es que era como una expectativa, así. No, y leer el tuyo me costó hacer un resumen, pero es increíble. No, tranquilo. No, mira, la antropología yo siento que siempre está ahí, como en todo lo que hago, ¿no? Siento que incluso marcó como el inicio de mi trabajo, porque, o sea, yo... la antropología la jalé como un poco hacia la historia, me interesaba mucho el siglo XIX... y que creo que es como un legado como bastante interesante para entender quiénes somos ahora como sociedad, ¿no? Entonces, siento que
entré por allí y es un tema como más investigativo. De hecho, mi primer taller es con María Teresa Bulton. Y era, no recuerdo exactamente el nombre del curso, pero era algo así como archivo y fotografía, o sea, como algo mucho más investigativo. Y desde ese momento, bueno, yo entré al Centro Nacional de Historia también, trabajé ahí en proyectos como más editoriales, por decirlo así, y yo me encargaba de la parte de iconografía, junto con otros compañeros y compañeras, por supuesto. Pero eso, como una relación entre la imagen, la investigación y siempre como desde el archivo. De ahí nos conocemos, ¿te acuerdas? Del Universal, de lo que me acuerdo comentaste. tu cara y es como súper lindo estar aquí ahora. Gracias. Pero sí, y es como eso, ¿no? Y siento que por eso mi trabajo, si bien ha tenido siempre como una vena muy conceptual, y que bueno, ahora estoy más como en ese terreno, digámoslo así, de lo artístico, tuve mucho proceso como en torno a lo documental, ¿no? O sea, de ir a fiestas y rituales, por ejemplo, ir a comunidades indígenas, y todo mi trabajo un rato fue como más eso, ¿no? Y no tanto como un registro, pero sí un poco ligado como a la etnografía y como a intentar desde lo visual también conectar con todo eso. Y que para mí siento que lo antropológico también todo el tiempo está, porque hay como, o sea, para mí la fotografía es como una excusa, ¿no? O sea, algo que me lleva a mí a conocer a las otras personas, o sea, a moverme de mi lugar, a ir e intentar, porque es un intento en realidad, de vivir, ¿no? En otros lugares y otras personas, comer otras cosas, ¿no? Entonces creo que eso, o sea, la antropología siempre está por allí. Y ahora la fotografía, me hablas de archivo, que es memoria, me hablas de que has experimentado con pueblos indígenas, que es identidad. ¿Cómo utilizas la fotografía para explorar las nociones de identidad y memoria en tu trabajo? Bueno, yo siento que se ha profundizado mucho más en términos de como una referencia hacia mí, digámoslo así, con mi proceso migratorio. Yo estuve en Lima, Perú, durante 4 años, pasé por Chile, así brevemente, y bueno, yo siento que eso lleva como a mucha reflexión en torno a quiénes somos, pero también más allá de lo que es la patria y la bandera y la tierra y qué sé yo, es como una cosa de lo que tienes por dentro, ¿no? Entonces siento que desde allí se dio como una reflexión en torno a eso. Y yo me acerqué mucho a la poesía incluso, o sea, siento que mis referencias, no sé si me estoy adelantando a cosas que quieres preguntar. No, te entiendo perfectamente. Pero Adelante. siento que hay como unas referencias en mí que no son del todo fotográficas, sino como que me interesa la literatura, la poesía sobre todo, la música también está por allí. Entonces siento que en ese proceso de hacer estos proyectos en torno a la migración, sobre todo al hacer referencia a Donde Ya No Eres Nada, hay como allí una exploración también en torno a eso, ¿no? Y uno de los textos que escribo empieza como identidad esquizofrénica, ¿no? O sea, Sí, es como sí. que estás como en un intento de ver quién eres, ¿no? Y yo creo que el tema identitario pasa incluso por el ser mujeres, ¿no? También esa reflexión. Sí. Y hay como muchas capas ahí, ¿no? O sea, migrante, mujer, venezolana, ¿no? Y entonces empiezas como a profundizar aún más todo eso y siento que allí está como una reflexión aún mayor de lo que pudiese ser estas cosas que me preguntas, ¿no? Acabas de hablar de tu proyecto de Donde Ya No Eres Nada. En tu proyecto que está en proceso, y comienzas diciendo identidad esquizofrénica, cuerpos errantes que huelen a desarraigo. ¿Qué es la identidad esquizofrénica y cómo se relaciona con la sensación de desarraigo? Bueno, siento que o sea, al perder, yo de hecho hablo como de somos árboles de ramas cortadas, es como que si de repente, y por eso se llama Donde Ya No Eres Nada, ¿no? Y siento que ese Donde Ya No Eres Nada da como para mucho, porque si bien se puede escuchar como pesimista, triste y fuerte y negativo, siento que también hay otro proceso que te da como un área como de libertad, digámoslo así. Cuando tú no eres nada en un lugar, o sea, tú no tienes que responder absolutamente nada, ¿no? Ni a quién eres, ni a quién fuiste, sino no le debes nada a nadie. Entonces hay como un proceso también de exploración en cuanto a quién eres y qué es lo que quieres hacer y cómo lo puedes hacer,
que allí se abre, ¿no? Como ese aspecto, digámoslo así, ese espectro de la palabra identidad. Y bueno, el desarraigo está, ¿no? O sea, cambias todo, cambias los olores, cambias la comida, cambias las palabras, ¿no? Entonces hay como un intento en hacer que te entiendan y entenderte dentro de ese contexto nuevo, pero hasta qué punto cedes, ¿no? Hasta qué punto dejo de decir mis palabras. Yo recuerdo que a veces quería como conversar con gente y me ha pasado con obviamente otras personas que hay como una desesperación así por usar hacer contacto, palabras de nosotros también, ¿no? Como no sé, empezar a decir coroto, mamarracho, ¿no? Como millones de cosas que en otro lugar no puedes decir. O chévere, que creo que también. Sí, puede ser, pero había como una cosa con, incluso con las frutas, sí. ¿sabes? Que era como... El cambur que no, por ejemplo. Exacto, cambur, aguacate, ¿no? En Perú era palta, y yo así como... Y la palta también tenía, esa palabra tenía como distintas connotaciones. Palta era también como algo que te da miedo, o que chimbo. Entonces chimbo es otra cosa, ¿no? Allá, incluso connotaciones, palabras que tenían que ver con la sexualidad. Sí, entonces, claro, imagínate. Es una locura. Oh, my God. Sí. Pero es increíble, ¿no? El tratar de... se representó para ti, o sea, fue un desafío, porque estoy pensando en todo lo que me estás diciendo, fue un desafío para ti documentar el desarraigo. ¿Cómo uno documenta el desarraigo? ¿Cómo lo manifestaste tú en donde ya no eres nada? Bueno, es una buena pregunta, porque de hecho este proyecto surge de manera como muy intuitiva. O sea, yo estaba intentando fotografiar y trabajar con migrantes venezolanos que estuvieran como en mi misma situación, digámoslo así, y pasaba, ¿no? O sea, ibas a la lavandería y la chica que te atendía era venezolana, ¿no? Entonces empecé también a darme cuenta que, por supuesto, Venezuela es un país de migrantes, ¿no? O sea, estamos llenos de un montón de gente que ha venido de un montón de países, y yo empecé a concientizar que los papás de amigos y amigas eran de Perú, ¿no? Entonces noté también como esa migración que era de gente que vino acá a Venezuela durante muchos años y se estaba regresando de nuevo a Perú. O sea, vinieron de Perú, o sea, y estaban haciendo como la misma migración, pero al revés. Exacto. Entonces yo estaba como reflexionando en esos dos aspectos y estaba intentándolo, ¿sabes? Intentando, experimentando, pero era un trabajo como muy duro. Sentía que los retratos como que no me decían mucho. La antropóloga estaba así como voraz. Y yo dije, no, esto no me llena, esto no soy yo, no sé qué está pasando aquí. Y empecé a ver como todo lo que yo había hecho desde que llegué, ¿no? Que era una cosa como sumamente impulsiva, fotografiando cosas que no necesariamente les diera importancia en otro momento. Y empecé a ver que allí había algo, ¿no? Entonces, hay como muchos símbolos y muchas referencias, metáforas, digámoslo así. Por ejemplo, está el mar, o sea, hay como un abordaje del paisaje que yo tampoco había tenido. Entonces, están los árboles, ¿no? O sea, hay como varios aspectos o sea, símbolos finalmente que me hacían hablar como de esas sensaciones de desarraigo, ¿no? Y yo siento que también el conversar, o sea, conversar mucho con la gente me hacía como darme cuenta de lo que yo sentía, pero también darme cuenta de ciertas cosas que yo estaba fotografiando, ¿no? Que me permitían conectarme con otras personas. Y otra cosa que se dio con sobre todo con este proyecto, es que hay fotografías que no recuerdo. O sea, hay una, no sé si acaba de pasar ahorita. Sí, vamos a mostrar la foto y me gustaría que nos hablaras un poco sobre la que estamos viendo, bueno, si pertenece de Donde ya no eres nada, y también el proyecto de Volver al Azul, sí. Que me gustaría que nos mostraras, perdón, Rubén, las imágenes de Freisy. Bueno, han estado pasando, pero solo que las veía como como el rabito del ojo y no. Pero, por ejemplo, me pasaba que, ¿sabes? Que con la fotografía análoga, que fue algo que retomé con la migración afortunadamente, tú tiendes, por decirlo de alguna manera, a recordar y a hacer más hincapié en qué es lo que estás fotografiando, cómo lo estás fotografiando, porque tienes un número de disparos, digámoslo así. Y me pasaba eso, o sea, fotografiaba algo y cuando revelaba las fotos o cuando las veía, yo misma las escaneaba los negativos, yo decía, ¿pero dónde fue esto? O sea, ¿cuándo lo tomé? Entonces, ahí se estableció como una relación interesante entre
unas fotografías que podían ser recuerdos, ¿no? Que podían ser archivo, incluso se establece una relación interesante entre mi archivo, como que si fuese tratado como un archivo familiar, ¿sabes? Entonces, en ese proyecto hay mucho de eso, hay mucho de olvido incluso, ¿no? Incertidumbre. He leído que la palabra incertidumbre, cómo la incertidumbre influye en tu trabajo. Sí. Bueno, la estamos viendo. ¿Me puedes responder? Me gustaría que, por ejemplo, no son fotografías simplemente, sino que las ha intervenido. Sí, que de hecho eso también se dio mucho. Por ejemplo, esta donde están los mensajes, que un diálogo con tu mamá, lo interpreto así, a ver si Rubén no las puede volver a colocar. Ella pertenece de donde ya no eres nada, o Volver al Azul. Lo que pasa es que, bueno, está pasando algo con estos dos proyectos que se están fusionando. Claro, porque como hablo, Volver al Azul, bueno, ya donde ya no eres nada, estamos hablando de este proceso de desarraigo, de irme y como de esta sensación como mucho más migratoria, digámoslo así. Y Volver al Azul ya es el volver. ¿De qué trata? Es cuando regresas. Cuando regreso. Y aquí sí puedo tener ya como la entereza, la fortaleza y el amor, incluso para hablar con otros migrantes que también se fueron y regresaron. Porque tienes esa vivencia. Sí. Y la puedes y que yo estoy más fuerte también, ¿no? Ok, vienes repotenciada. Sí, hay algo de vulnerabilidad que además es una vulnerabilidad que yo siento que hay que abrazar, ¿no? Dentro de lo fotográfico, porque yo siento que la vulnerabilidad hay como mucha potencia también y hay mucha fuerza. Y yo creo que lo que he hecho más es eso, abrazarnos la vulnerabilidad totalmente. Y si en esta foto, bueno, es una foto análoga de Pachacamac, que es un sitio arqueológico en Lima, al que yo fui y bueno, me gasté casi que 1 o 2 rollos enteros de lo que me impactó el lugar, ¿no? Y no sé si pueden ver que hay una mujer, hay una muchacha que está como, exacto, en el camino, y yo un poco la sentía como que si fuese yo, ¿no? En este gran camino, e incluso en este sitio, ¿no? En un sitio arqueológico que además se conecta con mi formación, se conecta como con el origen y además el origen del país, mi intento por intentar entender. Yo hablo como del paisaje no digerido, ¿no? Ese paisaje con el que te topas, ese paisaje migrante, termina siendo como algo de eso, ¿no? Un paisaje que no terminas de digerir nunca. Y esta es una conversación que yo tuve con mi mamá durante la pandemia, que de hecho mi mamá, bueno, obviamente hablándome de que no había agua, de que no había luz, de que no sé qué, y... Frela. Sí, mi mamá. Bueno, Frela Portales de González dice, siempre brillante, Freisy. Sí, nos debe estar... ¡Ay, qué bella! Mami, te amo. Nos debe estar escuchando. Sí, yo le mandé el link y todo. Qué bueno. Y bueno, esta conversación para mí fue importante porque era como que las dos nos habláramos sinceramente, ¿sabes? No estoy, no estás. Y el hablar sinceramente de eso, de esos vacíos, de ese no estar, de ese no acompañarse, siento que fue muy importante para mí, ¿no? Entonces creo que por eso terminé interviniendo esta foto, y de hecho se ha dado con otras fotos también, que justamente hago eso. Por eso te hablaba de que mi archivo fotográfico termina convirtiéndose también en una relación que tú puedes establecer con un archivo familiar. Entonces mi primer rollo color yo me lo llevé cuando migré, y me llevé también parte de mi archivo familiar. Entonces yo después veía estas fotos y yo decía, pero ¿por qué me llevé esto, no? Pero es increíble, ¿no? Cómo en esa incertidumbre, vulnerabilidad, soledad, cómo el archivo fotográfico familiar nos puede acompañar. Sí. Háblame un poco sobre ello. ¿Cómo fue eso para ti, que viajó contigo también y regresó? Sí, era como, yo creo que era un intento también de, no sé, yo a veces les preguntaba, bueno, ¿y esta foto? ¿Y en qué año fue? ¿Y qué estábamos haciendo aquí? ¿Dónde estábamos? ¿No? Que hay como un interés también en indagar en todo eso, y que además te arroja muchas imágenes. Eso que hablábamos hace rato de imaginar fotos. Siento que eso, el imaginar fotos está mucho más en Volver al Azul, que varias de las imágenes me las he imaginado, valga la redundancia en todas estas cosas que estoy diciendo, y vuelven a aparecer símbolos, vuelve a aparecer el mar, está por ejemplo la caracola, ¿no? Los caracoles, que bueno, se conecta incluso con poetas. Ani Ossoth está por ahí, fíjate que en el texto también está como el tema de la noche, ¿no? Sí, la noche abierta. ¿Qué encontraste cuando regresaste? Cuando regresaste, y por qué el azul?
¿qué particularidad hay con este color que lo utilizas como título? Pues? Bueno, cuando regresas es una muy buena pregunta porque es un proceso muy grande y siento que no es un proceso que la gente tiende a abordar ni que tiendes a conversar. O sea, siento que la gente habla mucho más de la migración y volver siento que también es un espacio muy fuerte, o sea, porque pasas por muchas etapas. Sientes primero que como que sí, nunca te fuiste, pero después te empiezas a dar cuenta de todo el cambio que hay, ¿no? O sea, tanto en ti como en las personas con las que te vinculas, ¿no? Sobre todo incluso con tu familia, o sea, todos los vínculos han cambiado, todo está trastocado, por decirlo de alguna manera. Entonces, por eso un poco el texto habla de eso, cuando vuelves nada parece haber cambiado, sin embargo nos encontramos con los vínculos cansados, los dientes caídos, una casa que parece rota pero que florece ante el más mínimo goteo. Y de hecho, este proceso como es tan complejo, yo creo que por eso abrí el diálogo como con los otros migrantes que se vinieron y regresaron, porque yo decía, esto que siento es normal. O sea, solo me pasa a mí, o cómo es esto. Entonces, ¿cómo te sentiste? Exacto, al hablar con ellos entendí mucho más mi proceso. O sea, hay como, obviamente te haces como muy independiente, ¿no? Entonces, ese deseo está, ¿no? El deseo de seguir independiente aquí, aunque regreses, aunque tengas que volver a la casa de tus papás. Está el tema, y el tema del azul surge precisamente porque, bueno, necesitas el mar, ¿no? Siento que el mar del mar Caribe de nosotros es como bien particular, tiene un color muy particular. Y mi casa también es azul, o sea, mi cuarto es azul. De hecho, hay fotos en las que yo no lo he planeado y la gente está vestida de azul. Entonces es vamos como, a verlas. Exacto, he terminado de ponerle ese título un poco por eso, ¿no? Exacto. Entonces también eso, el imaginar fotos también ha sido un proceso que, bueno, que tiene que ver con los procesos creativos, ¿no? Creo que en Donde ya no eres nada fue un proceso mucho más impulsivo en el que se intervenían. Esta foto es la que yo te digo que no recordaba. ¿De cuándo? ¿Tú estás allí? No estoy ahí. Pero no sé exactamente dónde fue esa foto. Intuyo que fue en Miraflores, que es una parte de Lima donde, fíjate, donde hay piedras. Sí. Y bueno, es una locura caminar por ahí. Claro. Y acercarte al mar, ¿no? Entonces, que te da como una sensación de extrañeza ante ese mar. Pero fíjate que es como una familia, ¿no? Que yo siento que pudiese ser mi familia. Sí, claro. Pero no recuerdo. Entonces, justamente, esa es como parte de las cosas interesantes del proyecto. Y eso, por eso creo que está el tema del azul y el tema de abrir como ese diálogo, ¿no? Siento que a veces cuando trabajas con cosas muy personales, yo siento la necesidad también de conectarme con las otras personas. Claro, ¿no? claro. Pregunta Wilfred Páez, ¿por qué la fotografía analógica? Gracias, Wilfred, por hacer preguntas. La fotografía análoga creo que tiene una sensación interesante en varios aspectos. Uno, que bueno, yo empecé a utilizar rollos vencidos. Me los regalaron, o sea, como dentro de la precariedad, yo siento que encontré también códigos visuales. ¿No? Y la textura que da exacto. estos rollos son increíbles. Exacto. La mayoría son los filtros que a veces le colocan en... Sí. Es una maravilla. En Instagram o en Photoshop o lo que sea, y en mi caso son reales, porque son, claro. y no controlas. Exacto, salen así porque... Exacto. Cuéntanos, pues. Que no controlas, o sea, tú no controlas lo que va a pasar, si se filtra la luz, si hay como manchas de que el rollo no se almacenó bien, ¿no? Los cambios de temperatura agrietan y hacen aparecer manchas, ¿no? Esas son las que podemos ver en algunas imágenes. Sí, la mayoría o sea, de varias de las fotos que están ahí, que son un poco extrañas, son análogas. Y siento que eso, hay como un misterio, ¿no? Dentro de la fotografía análoga, en mi caso. Primero, a mí me gusta eso como de no mirar directamente qué es lo que hiciste, sino tener como ese pequeño suspenso y cosita en la panza de ver si hay fotos. Exacto, si las fotos salieron, cómo salieron, exacto. Y me pasó, de hecho, que a veces que el rollo, ¿sabes? No corre, sino que se queda dentro del chasis. Y te acuerdas de esas fotos, tú dices, bueno, ¿a qué fotos hice? Bueno, el retrato en tal lado, me acuerdo, me pasó, que había un sitio que fui, que habían un montón con esto de imaginar, que había un montón de chicos pasando con espejos y obreros, y esas nunca las pude hacer.
Pero yo creo que la fotografía análoga te da como eso. Y a mí me gusta mucho el proceso de escanear mis propias imágenes, porque yo trabajo mucho con el error, ¿no? Entonces hay ¿Por qué? fotos, ¿Por qué trabajas con el error? porque me parece que hay esto, por ejemplo, que está aquí, ¿no? O sea, hay alguien que esto no vamos a volverla a colocar, Rubén, la azul. Esa del cielo, bueno, que es como un cielo, para mí es un cielo, Sí, el cielo parece que una me escupió estrella. en Lima. Entonces es como, o sea, al tener como esa imagen podrías descartarla, ¿no? Podrías descartarla, pero siento que en mi proyecto esta foto es como clave y me da como esa sensación de incertidumbre de la que tú hablas, de misterio, y hay como una cosa de cartografía, ¿no? Cartografía imposible, cartografía imaginada, que siento que se da como en estos territorios que siento que es más difícil para mí de llegar a eso en lo digital, ¿no? Y en lo análogo se hizo se abrió como esa puerta. ¿Cómo surge esa imagen que estamos viendo, que tú dices como el cielo de Perú? Bueno, son errores, porque Errores. a veces cuando hay cosas que tiendes como, bueno, con las vencidos, con las películas vencidas, no puedes forzar mucho, ¿no? Y a veces tienen ISO muy bajo, entonces si fotografías como en lugares donde hay poca luz, yo cuando las escaneo, por eso les digo que a mí me No gusta... las revelas, como solamente las escaneas. No, o sea, sí las revelo, Ajá. o sea, ponte tú, las mando a un laboratorio y yo misma las escaneo. Ok. Entonces cuando las escaneo a veces tomo pedazos que no necesariamente pertenecen a un fotograma, sino es como que el fotograma y un pedacito más, el inicio del rollo, el final del rollo, que sabes que tiene como pelitos, como cositas. Yo eso lo escaneo igual. Y a veces en programas, ¿no? de edición, a veces tiendo como a saturar un poquito, entonces salen cosas que están ahí, ¿no? Que son latentes. Pero eso, ¿no? Me permite estar como en un territorio que no necesariamente surgiría si estoy en digital, ¿no? Aunque también lo hago, pero... Claro. Vamos a seguir viendo las imágenes y me gustaría saber, por ejemplo, en el caso de Volver al Azul, ¿cuál es tu imagen favorita? Si está en la colección que nos enviaste y por qué. Uy, está difícil esa pregunta, porque a veces uno se encariña como con unas imágenes, ¿no? O sea, como que tú sientes, bueno, esta imagen me está acompañando en este momento por esto, y a veces cambias. Bueno, esta es de donde ya no eres nada, que es como mi documento de mi tarjeta de inmigración, pero tiene como estas fotos carnet y tiene mi huella. Hay una reflexión interesante allí con la huella y la identidad. Ok. Que, por ejemplo, aquí en Venezuela obviamente es el pulgar, ¿no? Que no lo utiliza como signo identitario, por decirlo así, huella dactilar. Y en Perú era el índice. El índice, ok. Y yo era así como una cosa como que me loqueaba de poner... ¿Cuál de los dos pongo? Exacto. Entonces, yo tuve como un gesto como de, bueno, o sea... Aquí tiene que estar el pulgar, ¿sabes? No tiene que estar otra cosa. Y de hecho fue lindo porque la primera vez que lo expuse, que fue cuando culminé el máster de fotografía que fui a hacer en el Centro de la Imagen, yo la puse mi pulgar en la pared, me dejaron los de la galería. ¿Te identificas más con tu pulgar? Sí, claro, y eso es eso, como un signo de identidad, como una huella dactilar, porque hay mucho de eso cuando tú migras, ¿no? Sientes que te conviertes como en documentos, como en cifras, como en huellas, ¿no? Y entonces hay como una tendencia incluso a que te sientas como medio ladrón, ¿no? O sea, como media persona que se maneja mal, como que no pises en falso porque puedes tener problemas, ¿no? Porque ahí en Perú se siente mucho eso. Y el tema de la xenofobia y un montón de cosas que... Increíble. Que no sé si mejor no hablamos, pero eso, ¿no? Ese gesto de la huella... fue importante para mí por eso también, y que bueno, es un rasgo de identidad, como cosas que me habías preguntado. ¿Y quiénes aparecen allí? Bueno, ahí está mi mamá, mi papá, y están mis dos hermanos mayores. Ok. Y bueno, es lindo porque a veces me hacen como, me dicen, bueno, eres igualita a tu mamá, eres igualita a tu hermana. Entonces siento que hay como puentes también que se tejen en torno a eso y me parece bonito. Y de las imágenes que me preguntas cuáles son mis preferidas, hay una que es como una muñeca descabezada, que es como una figurita de cerámica que no tiene cabeza. Vamos a ver si está aquí. A mí me llama mucho la atención, creo que eres tú, sumergida en el mar. Ah, sí. Que estoy como saliendo. Bueno, te veo sumergida. Saliendo, entrando. Yo no te veo ni saliendo ni entrando, sino sumergida, que es increíble.
Creo que posiblemente es una de las últimas. ¿Cómo hiciste esa imagen? Bueno, eso fue en la piscina de mi hermana mayor, una vez que la fui a visitar. Y bueno, fue como mucho de... A veces son autorretratos asistidos, ¿no? O sea, como que yo pruebo, hay una persona que está en el agua y está subiendo y bajando, y yo pruebo velocidades, pruebo diafragmas y todo eso, y digo, ya, esto es, y esta es el encuadre, y no sé qué, ¿no? Entonces, la persona se tiene que quedar tal cual en donde yo estuve, y yo me meto, ¿no? Me metí en el agua y empezamos como a hacer muchas pruebas, pero es eso, son como autorretratos asistidos, que siento que es algo que también es como válido y que ayuda un montón, ¿no? Tú decides absolutamente todo lo que está pasando, pero bueno, hay algo ahí de ayuda, ¿no? Con otras personas. ¿Y esta imagen la interveniste, lo que tienes en el...? No. ¿Salió? Sí, y cuando salió. ves estos errores, ¿qué piensas? Bueno, de hecho, esa me gusta, ese hecho que tú no sabes si estoy saliendo, estoy entrando, y me hace como una referencia como medio embrionaria, ¿no? Como volver a nacer, por decirlo así, o como que si estás, ¿sabes? Es como esas muertes y nacimientos continuos que creo que tenemos en la vida, ¿no? Entonces, volver al azul, volver a nacer. Y también hay unas cosas con mi nacimiento, incluso mi mamá estaba ligada y yo nací después, entonces... creo que eso también está por allí, ¿no? En esta cosa del azul y del líquido que te sostiene y a veces ¿no? Sales de él y como algo así, ¿no? Como un líquido embrionario, por decirlo. Bueno, mientras Rubén revisa, si tenemos esta imagen de la muñequita descabezada. Es la primera, de hecho salió hace ratico también. Que es negro, blanco y negro. Sí, que es negra, exacto. Ok. Hablaste de la xenofobia. ¿Cómo crees que la fotografía puede ser una herramienta para abordar cuestiones de género y fomentar la igualdad? Bueno, yo siento que sirve bastante. De hecho, creo que la fotografía da para muchísimas cosas. Y yo estuve trabajando el tema de la xenofobia también. De hecho, lo hice a través de videos. Empecé a meterme en redes sociales y ver, o sea, porque a veces el gobierno decía, frente a, no sé, decisiones del gobierno, se busca personal médico extranjero, porque no se daban abasto. Y tú empezabas a ver los comentarios y todos decían, ¿qué? Van a contratar a venecos, ¿no? Y ¿de qué está compuesto también la xenofobia? ¿Cuáles son las palabras que los componen? Y ahí hay como una descripción también, una característica de cómo nos veían, ¿no? A nosotros los venezolanos en Perú, por ejemplo. Entonces yo empecé a hacer todo eso, que es muy antropológico también. Empecé a hacer capturas de todos esos comentarios y los iba contrastando. O sea, ponía la noticia y ponía los comentarios. Y yo siento que eso, yo lo devolví otra vez al Instagram, puse todos estos videos y eso ayudó, siento, o quise que fuese así, a esa reflexión, ¿no? Porque, bueno, nos llamaban que íbamos a traficar órganos, o sea, todos estábamos enfermos, todos éramos ladrones, era muy fuerte de verdad, o sea, y que quien pasara por la frontera, métele un tiro, o sea, éramos completamente no deseados, por decirlo de alguna manera. Entonces, al yo colocar estos videos, de hecho, obviamente discutía, ¿no? Discutía así, no, que no sé qué, con la gente que comentaba, pero muchos de los comentarios que recibía, más bien era incluso mis amigos disculpándose, ¿no? Mis amigos peruanos. No todos somos así, ¿no? Hay como un llamado a la reflexión de, bueno, ¿por qué tenemos estas características? ¿Por qué ponemos, o sea, quiénes somos para poner estas palabras en las cabezas y frentes de los demás, ¿no? Si bien no todos somos pueblos migrantes y así sucesivamente, siento que ha sido como una necesidad mía también y hay como mucho tema con el género porque yo también siento también que hay una reflexión en torno al cuerpo de la mujer migrante, en torno al cuerpo de la mujer migrante venezolana y así con todas las palabras que van surgiendo. Por eso, porque hay una cosificación muy fuerte, ¿no? También. Claro. Y con las colombianas, incluso. ¿Cuál es tu reflexión? Yo sé que en tu proyecto aparecen imágenes de tu cuerpo, sí, que lamentablemente no podemos mostrar porque como estamos transmitiendo a través de YouTube, sabes que son censuradas, ¿sí? Entonces, ¿cuál es tu reflexión a partir del cuerpo humano en el caso de la mujer? Bueno, yo siento que hay siempre como un montón de trabas, ¿no? Acerca del cuerpo de la mujer y que obviamente es histórico, completamente.
Y sobre todo los senos, ¿no? Los senos de la mujer, que es como un aspecto que, bueno, por eso hay tantas campañas y tantas cosas como liberar la imagen del pezón en las redes y todo. Hay como mucha cosificación, mucho morbo en torno a... Y creo que también eso tiene que ver con la cultura del porno, ¿no? La pornografía y que la pornografía ha sido como, digámoslo así, una manera de educar. Y bueno, esas reflexiones creo que tienen que profundizarse, ¿no? Y en realidad, ¿qué significa el cuerpo de la mujer? ¿Qué significa una mujer? Y abrir a veces como los aspectos en torno a eso, esos conceptos y un poco reflexionarlos, porque yo siento que hay muchas formas de ser mujeres, ¿no? No todas las mujeres somos iguales. Y frente a nuestro cuerpo también hay relaciones distintas, ¿no? Entonces, yo creo que me paro frente al escenario de qué es lo permitido y qué es lo que no hacer para una mujer en torno a su cuerpo también. Entonces, el por qué se me tiene que tildar de ciertas cosas, ¿no? Por hacer ciertas cosas. Entonces, creo que la imagen ayuda muchísimo en torno a eso. De hecho, me pasó que una de las chicas con las que trabajo en Volver al Azul, ella me hablaba de su relación con el hombre turco, porque ella migró a Turquía. Y le pasaba lo mismo, un poco esa sensación de sentir que somos como una especie de pedazo de carne, ¿no? Entonces, bueno, hasta cuando la mujer es vista, o sea, la mujer caribeña es vista como una mujer caliente, como una mujer fácil, cuando somos mucho más que eso, ¿no? Entonces, de hecho, habían como reflexiones, bueno, pero... es venezolana y tal, pero es inteligente, ¿no? Y sabe de música clásica y no sé qué. Entonces era como muy curioso para mí el darme cuenta de eso. Y incluso otra cosa es lo afectivo, que también yo siento que he tratado de reflexionar con estos proyectos, por eso te hablo de la vulnerabilidad, porque parece que nosotros somos cariñosos, ¿no? O sea, yo entré aquí con una emoción grande de verte, te puedo decir gracias por esto, claro. No sé, de sentir tanto que te puedo decir te quiero y te extraño y quiero, ¿no? Ese tipo de cosas no son como tan bien recibidas a veces en otros parajes. Entonces hay como una intensidad que se liga a los seres humanos y que se liga más sobre todo si eres mujer. Así ¿no? es. Entonces creo que todo eso anda por allí en estas No, proyectos. y es un tema muy importante, que de hecho el cuerpo humano, el cuerpo de la mujer no es primera vez que se fotografía o se toma en cuenta. Siempre ha existido. Muchos fotógrafos han sido, el cuerpo de la mujer ha sido inspiración. Sí. Pero en esta altura es increíble que cause estos temas tan polémicos. Sí. Debo hacer una pausa, al regreso continuamos. Buenísimo. Vamos a hacer una pausa y al regreso continuamos. No te vayas, enseguida regresa Diafragma 5.6 Radio, la fotografía que tú escuchas. Arcus Group, organización venezolana especializada en consultoría y capacitación en protección y la gestión estratégica de riesgos. Contáctelos al 0212-624-7177 o al 0412-399-3265. AVECOFA, la Asociación Venezolana de la Comunidad Fotográfica y Afines, sigue apostando a la formación de profesionales en nuestro país a través de cursos, talleres y el diplomado en técnicas y artes fotográficas. Somos AVECOFA, mucho más que fotografía. @AVECOFA, 0212-793-4623. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Ellos sí que no saben. Hola, les saluda Alfredo Yuncosa y los invito a acompañarnos a Conseguridad Radio, el programa pensado en la seguridad de los ciudadanos y las organizaciones. Conseguridad Radio. Todos los sábados a las 12:30 de la tarde. Por RCR.tv, la radio que se ve. Es una interpretación de tendencias para tu signo zodiacal. Un espacio guiado por los movimientos planetarios y sus consecuencias. Acompaña a nuestros astrólogos a descubrir lo que le deparan los astros signo por signo. Guía astrológica, todos los sábados, a partir de las 3 de la tarde, por RCR 750 AM.
Un espacio que analiza y debate la coyuntura política, económica y social de nuestro país. Acompañe cada mañana a la periodista María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Informes, entrevistas, análisis y discusiones sobre los temas de actualidad. Es lo que más te puedo dar, es lo de siempre. Palabras más, palabras menos. De lunes a viernes, de 7 a 8 de la mañana, por RCN 750 AM. Cómo prevenir enfermedades, cómo actuar en casos de emergencias médicas, cómo mantener una buena calidad de vida. Todas estas interrogantes tienen su respuesta en RCR Salud. Todos los domingos, con el Dr. José Eduardo Troconis, comparte con nuestros oyentes notas de bienestar físico, salud mental y social para el buen desarrollo del ser humano. RCR Salud, todos los domingos a las 10 de la mañana, por RCR. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Exposiciones, conversatorios, entrevistas a profesionales y principiantes de la fotografía. Esto es Diafragma 5.6 Radio, la fotografía que tú escuchas. 2 minuticos me quedan para conversar y cerrar con Freisy González. ¿Qué sigue para Ya no eres nada y volver al azul? Bueno, que también es el futuro. Así es. Mira, ahorita de hecho es muy lindo que se dé esta conversa en el marco de Inauditas, que es una exposición colectiva. Somos 7 mujeres fotógrafas migrantes venezolanas, que es una curaduría que se está haciendo con María del Rosario y con Elena Cardona, la gran Elena Cardona, que bueno, muy querida por muchos de nosotros aquí. Y está en Riverside, en California, y bueno, es una exposición que ya inauguró, y de hecho hoy hay una visita guiada y un taller que voy a dar de hecho con Elena, y pueden inscribirse y verlo si no están en Estados Unidos, igual cursarlo online. Por allí se vienen unas cosas en unos meses con la Casa Diciente, que es un nuevo espacio expositivo que está en San Luis, en el Cafetal, que es un espacio muy lindo. Y bueno, el 4 de marzo voy a dar un taller en la Escuela Roberto Mata, que es bien interesante también porque es como un poco pasar del documentalismo, las reflexiones del documentalismo y llegar a la experimentación fotográfica, ¿no? Entonces, creo que tengo como todas esas ventanitas por allí la agenda llena. Abierta, bueno, intentando. Qué bueno, qué bueno. Tus coordenadas para que las personas te puedan seguir y ver todos estos proyectos en los que estás. Bueno, sobre todo en el Instagram, ¿no? @Freisy González, las 2 con Z, son como el canal que más muevo. En Facebook también, Freisy González Portales. Y bueno, me pueden escribir por allí cuando quieran y vamos comentando. Gracias, Freisy, por estar aquí con nosotros. Sé que vienen muchas más y esta es tu casa todas las veces que desees. Qué linda. Gracias. No, muchísimas gracias a ti. Y bueno, gracias a todos también los que nos escucharon. Lindo haberles leído por allí. Ya leímos a Fran Frasca también. Sí. Demasiado lindo. Sobre todo ese proceso. Bueno, vamos con tiempo de exposición para cerrar la edición de hoy. Esto lo dijo en su tiempo de exposición. Frases y comentarios de fotógrafos o artistas reconocidos. Tiempo de exposición. Finalizamos la edición de hoy con la frase de Ruth Orkin. Ella dice: la mirada de una mujer puede decir mucho más que sus palabras. Es el espejo de su alma. Bueno, espero que hayan disfrutado la edición de hoy, que es el número 200. Así que muchas gracias por compartir con nosotros. Agradezco a Freisy por estar hoy con nosotros, a Claudia también por la oportunidad de conocer su trabajo. Sé que vienen muchas más oportunidades para tenerlas aquí. Y bueno, recuerden nuestras redes sociales, Diafragma 5.6 Radio y la personal Mónica.pupo. Nos vemos el próximo sábado y recuerden, como siempre, fotografíen con la mente y el corazón. Hasta la próxima. Chao.
programa fue presentado por Arcus Group, su aliado en gestión de riesgos. Avecofa, somos Avecofa, mucho más que fotografía. Como te haya quedado la foto, desenfocada, movida, borrosa o perfecta, aquí lo importante es que te conectes con el visor de Diafragma 5.6 Radio. La fotografía que tú escuchas.